Muy buenos días, mis queridos hermanos. Para mí es un placer muy, pero muy grande poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Muchas gracias por la invitación y quiero animarles a que abran sus Biblias rápidamente en el Evangelio de Marcos, capítulo 3. Y vamos a leer los primeros 6 versículos del Evangelio de Marcos. Dice lo siguiente: otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Ese es el pasaje que quiero considerar en esta ocasión. Tiene 6 versículos, pero es un pasaje riquísimo de la palabra de Dios. El que escribió estas palabras fue Marcos. Marcos escribió su evangelio, que tiene 16 capítulos. Su evangelio trata sobre la vida de Jesús. No sabemos exactamente a quién o a quiénes escribió Marcos, pero hay mucha evidencia dentro del evangelio de Marcos que él no estaba escribiendo a judíos, porque constantemente en el evangelio de Marcos él va a traducir palabras arameas y dar su significado. Por ejemplo, él explica que la palabra Boanerges, que es una palabra aramea, significa hijos del trueno. Él va a explicar la palabra Talita Cum. Él va a explicar la palabra aramea Corbán. Él va a explicar varias prácticas de los judíos. Él va a explicar varios lugares de la tierra de Israel y de los judíos. Por eso parece que aparentemente no está escribiendo a judíos. Muchos piensan que él está escribiendo a personas que eran de trasfondo romano, porque él utiliza palabras romanas, palabras del latín. Él explica, por ejemplo, cuando hubo una mujer que vino al templo y ofreció 2 blancas. Él explicó que eso significaría un cuadrante, que es una moneda romana. Dentro del Evangelio también de Marcos, él menciona que cuando Jesús fue crucificado, que los soldados romanos obligaron a un tal Simón de Cirene para llevar la cruz. Y explica que ese Simón de Cirene es padre de Alejandro y de Rufo. Y no da explicación ni de Alejandro de Rufo, porque aparentemente a las personas a las cuales escribe conocían a ese Alejandro y conocían a ese Rufo. Y
Pablo menciona un tal Rufo en sus saludos en Romanos capítulo 16 que estaban en Roma. Por eso muchos piensan que Marcos está escribiendo su evangelio a personas romanas que estaban en Roma. Y él está contando a ellos información en cuanto a la vida de Jesús. Cuando uno lee el evangelio de Marcos, se nota que ellos sabían ciertas cosas ya de Jesús. Por ejemplo, cuando él menciona a los 12 discípulos, en el capítulo 3, él menciona a Judas Iscariote. Y dice que Judas Iscariote es el que traicionó a Jesús. Ni siquiera había llegado al tema de la traición de Jesús, pero ya menciona ese detalle desde el capítulo 3. Entonces ellos deberían haber tenido cierto conocimiento, cierta información de la vida de Jesús. La meta que él tenía con su evangelio era básicamente de presentar a Jesús como el Hijo de Dios. Desde el primer versículo de Marcos, él dice que es principio del evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Quería que todos supieran que Jesús de verdad es el Hijo de Dios, que es de la naturaleza de Dios, que es de la esencia de Dios, que Él es Dios en la carne. Ahora en Marcos capítulo 3, versículo 1 al 6, que vamos a estar leyendo y estudiando, él narra un episodio en la vida de Jesús. Básicamente, él está contando qué es lo que pasó en una sinagoga en la ciudad de Capernaum. Dice el versículo 1, otra vez entró Jesús en la sinagoga. Cuando uno lee una frase así, otra vez entró, inmediatamente le viene a la mente de uno, él debería haber entrado en una ocasión anterior en la sinagoga. Y solamente uno tiene que ir para atrás en el Evangelio de Marcos y encontrar esa ocasión anterior que él había entrado en la sinagoga. Y eso está relatado en Marcos capítulo 1, versículo 21. Y es bueno que vemos qué pasó ese día anterior que Jesús había entrado en la sinagoga en Capernaum, porque nos va a ayudar a captar mucho más del capítulo 3. Dice en Marcos 1, 21, y entraron en Capernaum. Está hablando de Jesús y sus primeros 4 discípulos, Pedro, Andrés, Juan y Santiago. Esos 4 entraron conjuntamente con Jesús en Capernaum. Y dice, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Entonces Jesús entró en Capernaum con sus discípulos y entró en la sinagoga y enseñaba. Y dice, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Entonces, cuando Jesús enseñó allí en ese lugar anteriormente, estaban impresionados con la doctrina de Jesús, la enseñanza de Jesús, con la autoridad que enseñaba. Pero también ocurrió una cosa en esa sinagoga que también les dejó asombrados. Dice el versículo 23, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, note esa palabra, dio voces, gritó en voz alta, diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. ¡Wow! En la sinagoga, Jesús estaba allí, la gente estaba allí, hubo un hombre endemoniado y ese hombre habla con Jesús.
Lo reconoce como Jesús Nazareno. Lo reconoce que Él tiene poder para destruirlos. Lo reconoce como el Santo de Dios, el Mesías, públicamente, delante de todos. Y la reacción de Jesús es sorprendente. Dice el versículo 25, pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Esas palabras solamente. Cállate y sal de él. ¿Y qué fue el resultado? Dice que el espíritu inmundo, sacudiendo con violencia y clamando a gran voz, salió de él. ¡Wow! Fue algo espectacular que ocurrió en la sinagoga. ¿Y qué fue la reacción de las personas? Y dice, y todos se asombraron. De tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Estaban impresionados otra vez. Primero estaban impresionados con la autoridad con que Jesús enseñaba, pero ahora están impresionados con la autoridad que Jesús tenía aún sobre los demonios. Que Él le da órdenes. Cállate y sal de él, y el demonio tiene que salir. Entonces estaban impresionados. Eso produjo muy buenos resultados para Jesús. Dice el versículo 28, y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Ese suceso ocurre en Capernaum, que es una ciudad de Galilea. Pero por este suceso, Jesús inmediatamente llega a ser famoso en toda Galilea, toda la parte norte de Israel. Un suceso, un milagro, lo hace famoso por toda la región de Galilea. Y todo eso ocurrió en la sinagoga allí en Capernaum. Ese mismo día, que por cierto es un día de reposo, no olviden eso porque es importante para lo que vamos a ver en el capítulo 3. Jesús salió de la sinagoga, versículo 29, dice, al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre. Y enseguida le hablaron de ella, hablaron con Jesús de la suegra, porque habían visto lo que ocurrió en la sinagoga, cómo había sanado a esa persona que estaba endemoniada. Entonces, ahora la suegra de piedra estaba enfermo con fiebre, una gran fiebre. Entonces hablan con Jesús, haz algo por ella. Entonces dice que Jesús se acercó. Jesús le tomó de la mano y Jesús le levantó. Tres cosas simples. Se acercó, le tomó de la mano y la levantó. Y ¡chao! Se fue la fiebre. Espectacularmente ese milagro. Y dice, y ella le servía. No se olviden que esto ocurrió en un día de reposo. Tanto la sanidad del endemoniado en la sinagoga como ese milagro de sanar a la suegra de Pedro. Versículo 32 dice, cuando llegó la noche, ya había pasado ahora el sábado. Dice, luego que el sol se puso, observa qué dice que pasó. Dice que le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Aparte de traer toda gente que estaba enferma y endemoniada, dice que toda la ciudad de Capernaum se agolpó a la puerta de la casa de Pedro.
Y dice ahí que Jesús sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios. Y no dejaba hablar a los demonios porque les conocían. En los otros evangelios se menciona que hablaban los demonios. Dice que ellos decían que Jesús es el Hijo de Dios. Públicamente. No solamente el demonio que estaba en la sinagoga declaraba eso, pero estos demonios también lo declaraban como el Hijo de Dios. Y luego de esos sucesos milagrosos que ocurrieron allí, Jesús fue a hacer una gira por toda Galilea, donde predicó en las sinagogas, sanó a muchas personas, y entre ellos se menciona a un leproso que Jesús sanó. Ese leproso le acercó en una de las ciudades y le dijo: Jesús, si tú quieres, puedes sanar. Y Jesús dijo: quiero, y Jesús le sanó. Luego Jesús vuelve a Capernaum y él está en casa de Pedro. Y cuando está en casa de Pedro, 4 hombres traen a un paralítico sobre su cama. Cuando llegan a la casa, no podían entrar, había mucha gente. Y ellos pensaron: no podemos pasar de abajo, vamos a pasar de arriba. Y subieron el techo, rompieron el techo. No sé si después lo arreglaron, pero rompieron el techo. Y bajaron al hombre ahí ante Jesús. Y Jesús los sanó. Los sanó para que ellos supieran que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados. ¡Wow! Es después de estos sucesos y varias otras cosas más que pasan en Capernaum que vemos a Jesús otra vez en la sinagoga aquí. Y cuando Jesús está en la sinagoga aquí, dice que había allí un hombre que tenía seca una mano. El hombre estaba paralizado. Ahora, Marcos no dice cuál de las manos estaba seca. Pero Lucas en su relato, porque Lucas también relató este caso y Mateo también relató este caso, nos da mucha más información. Y cuando uno estudia la Biblia y uno es un investigador o un detective, uno automáticamente trata de ver todos los relatos que hay de un suceso para poder tener un vistazo, un panorama completo de lo que había pasado. Entonces, para saber con exactitud qué pasó en Marcos 3, 1 al 6, es importante leer también el relato de Lucas en Lucas 6 y el relato de Mateo que está en Mateo 12. Ahora, en el relato de Lucas nos dice que la mano que estaba seca era la mano derecha. Es el mano que tenía problema, la mano derecha. Pero Marcos no nos dice aquí por qué Jesús fue a la sinagoga. Normalmente, como judío, Jesús tenía la costumbre de ir a la sinagoga. El Evangelio de Lucas, capítulo 4, 16, me parece, menciona que Jesús tenía la costumbre de ir a la sinagoga. Déjame explicar algo rápidamente en cuanto a la sinagoga. Las sinagogas aparecieron con el tiempo en la historia de Israel. Cuando Dios, a través de Moisés, dio la ley de Moisés, el Pentateuco, no había instrucciones en cuanto a sinagoga. Había instrucciones que todo judío 3 veces al año debería ir a las fiestas
religiosas de Israel. En el tabernáculo o el templo, el lugar que Dios escogiera para que habite allí su nombre. Y por muchos años era la costumbre de los judíos, 3 veces al año, ir a donde había el tabernáculo, y cuando el tabernáculo fue destruido, ir a donde estaba el templo. Pero llegó un tiempo que el templo fue destruido y no había lugar de reunirse. Entonces, con el tiempo empezaron a surgir sinagogas judías, no solamente en la tierra de Israel, pero alrededor de todo el mundo se veían sinagogas. Por eso, cuando tú lees el libro de Hechos y ves los viajes misioneros de Pablo, prácticamente en cada ciudad donde él iba, él encontraba con sinagogas, porque los judíos reunían en esas sinagogas. Ahora, no era un mandato específico de Dios que debe haber sinagogas, pero era algo bueno, porque en las sinagogas se hacían muchas de las cosas que Dios quería. En las sinagogas, por ejemplo, las personas adoraban a Dios. En las sinagogas era la costumbre que cada día de reposo se leía las escrituras, la ley de Moisés y los profetas. En la sinagoga se enseñaba la palabra de Dios. En la sinagoga se reunían muchos los judíos y tenían compañerismo y aprendían de la palabra de Dios. Y esas eran cosas buenas. Y Jesús aquí está en una sinagoga en Capernaum. Y en esa sinagoga, en ese día, había un hombre que estaba enfermo, tenía una mano seca. Y luego el versículo 2 dice algo sorprendente. Dice, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarlo. Está hablando aquí de personas en la sinagoga que estaban acechando a Jesús. Increíble. Después de todas las cosas que hemos visto que Jesús había hecho en esa ciudad de Capernaum, de repente empieza a decir aquí que le acechaban. Ahora Marco no nos dice quiénes eran, pero el versículo 6 da indicación que eran los fariseos. Pero en el relato de Lucas dice claramente que eran los escribas y los fariseos que le estaban acechando. Le estaban vigilando de cerca. Le estaban observando con mucha atención, con mucha cautela. Dice, para ver si en el día de reposo sanaría a esa persona. ¡Wow! Y luego Marcos relata qué pasó. Y vamos a ver que Jesús va a hablar. Y como siempre les he mencionado en el pasado, me gusta observar mucho en la Biblia cuando hay conversación. Es importante ver quién habla y con quién habla, cuántas veces habla, qué es el contenido de lo que habla. Y aquí se menciona 2 veces que Jesús habló. El primero es que habló con el hombre con la mano seca. Y luego habla con los que estaban presentes en la sinagoga. Dice el versículo 4, y les dijo, versículo 3, entonces dijo el hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Lucas nos menciona que se levantó y se puso en el medio. Luego dice que Jesús les dijo, está hablando ahora no con el hombre, pero está hablando con los que están presentes, y particularmente los fariseos que estaban ahí. Y les hace una pregunta, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban.
Entonces Jesús habló primero con el hombre, con la mano seca, le dijo, levántate, ponte en el medio. Y después Jesús habló con los que estaban presentes en la sinagoga y les hizo una pregunta. ¿Es lícito, es legal en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Era una pregunta muy buena de parte de Jesús. Pero dice que ellos callaban. Y luego el versículo continúa diciendo, entonces mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. 3 veces se ve en esta parte Jesús hablando. 2 de las veces es con el hombre con la mano seca. Y una vez es con los que estaban en la sinagoga. Esto es lo que nos relata el Evangelio de Marcos. Pero si tomamos la historia de Marcos, tomamos la historia de Lucas y tomamos la historia de Mateo, tenemos un cuadro más completo de lo que ocurrió ese día. Y es sumamente interesante porque no fue Jesús solamente que habló. Y no fue 3 veces solamente que Jesús habló. Ese día también hablaron los fariseos que estaban allí. Ese día Jesús habló por lo menos 6 cosas. Y es importante ver qué son las cosas que Jesús habló y el orden, cómo fueron la comunicación en ese día. Y el orden es lo siguiente. Primero, el que habló primero no fue Jesús. El que habló primero fueron los fariseos. Y vamos a ver eso en Mateo capítulo 12. Y vamos a empezar del versículo 9. Es muy interesante esta parte. El versículo 1 al 8, Jesús tuvo una confrontación con los judíos fariseos sobre el tema del sábado. Y observa cómo empieza el versículo 9. Dice, pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos. Viene a la misma sinagoga de esos fariseos que él tenía una confrontación con ellos acerca del día de reposo. Por eso le estaban acechando, porque ya tenían problema con él. Entonces él va a la sinagoga de ellos. Y aquí había allí uno que tenía seca una mano. Y preguntaron a Jesús, porque ellos hablan primero. Dice que preguntaron a Jesús para poder acusarle. Y observa su pregunta. ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Ellos están acechando a Jesús y empiezan con una pregunta. Pero su intención no es para nada obtener información de Jesús. Están buscando cómo podemos atrapar a Jesús y acusar a Jesús. Entonces le hacen pregunta, ¿es lícito, es legal, es conforme a la ley de Moisés sanar a una persona en el día de reposo? Ahora, obviamente ellos tenían sus pensamientos. Según ellos, no se podía hacer eso. Para ellos eso era quebrantar la ley de Moisés. La ley de Moisés en los 10 mandamientos decía claramente que guardarás el 7º día. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, etcétera, ni tu animal, ni tu bestia. Porque eso era lo que la ley de Moisés, la ley de los judíos, les mandaba a ellos hacer.
Y Jesús era judío. Todavía estaba bajo la ley de Moisés. Entonces, hacen la pregunta de una forma sutil. ¿Es lícito en el día de reposo sanar a una persona? Esto lo llevó a Jesús entonces a tomar varias acciones y hablar. La primera cosa que Jesús hizo, si uno lee los 3 relatos, es que él llamó al hombre que tenía la mano seca y le dijo, levántate y ponte en el medio. Porque Jesús mismo estaba en el medio también de la sinagoga. Y llama al hombre paralítico que tenía la mano seca, venga en el medio. No es que Jesús no lo podía sanar donde él estaba, pero lo exhibe públicamente, porque va a ser un milagro público delante de todos ellos en esa sinagoga. Y luego Jesús empieza con sus primeras palabras. Y básicamente su primera palabra lo vemos en Marcos. Jesús le hace la pregunta, ¿es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o destruirla? Cuando hay esa pregunta, ellos quedan callados, no responden. Entonces Jesús vuelve a hablar. Y en Mateo 12 aquí menciona otra palabra que habló Jesús, que no está relatado en el Evangelio de Marcos. Versículo 11 de Mateo 12, dice, Él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja? Y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante. Jesús le responde ahí con una pregunta. Y la respuesta lógica a esa pregunta es que todos nosotros nos levantaremos para ayudar a esa oveja. No importa si domingo o lunes o martes o miércoles o jueves o viernes o aún el sábado, el día de reposo, nos levantaremos para ayudar a ese animal. Ahora ellos no lo dicen directamente a Jesús, quedan callados. Pero sabían que Jesús tenía razón. Y Jesús vuelve a hablar, versículo 12. Dice, pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Porque él asume que ellos ayudarían a esa oveja en el día de reposo. Y Jesús está trayendo su punto. El hombre vale mucho más que una oveja. El hombre es creado a la imagen de Dios. El hombre es muy importante. Y si uno ayuda una oveja en el día de reposo, uno puede ayudar a un hombre que es de mucho más valor. Y luego Jesús habla otra vez y saca la conclusión que ellos no querían sacar. Dice, por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Cuando Jesús había preguntado a ellos que es lícito hacer el bien o hacer mal en el día de reposo, quedaron callados, no contestaron. Entonces ahora Jesús mismo le contesta. Es lícito hacer bien en el día de reposo. Y después que Jesús terminó de hablar con los que estaban en la sinagoga y convencerlos con argumentos sanos, ilustraciones espectaculares, Jesús dijo a aquel hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y le fue restaurada sana como la otra. ¿Sabe qué pasó aquí, mis hermanos? Eso fue un milagro. Un milagro espectacular. Yo tenía muchas ganas de poder haber estado allí presente.
para ver lo que ocurrió ese día. Jesús no trabajó, simplemente habló 3 palabras: extiende tu mano. Suficiente. Extiende tu mano. Suficiente. El hombre fue sanado. ¿Pero qué fue la reacción de los que estaban allí en la sinagoga? Dice: y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle, para matarlo. ¡Wow! De aquí en adelante se va a notar constantemente un cambio de actitud de esos judíos para con Jesús. Ya lo veíamos en Marcos capítulo 2. Pero de acá, en Marcos capítulo 3 en adelante, del suceso que ocurrió en esa sinagoga en Capernaum. Esos judíos salen, reúnen con los herodianos. Eran un grupo político opuesto a ellos. Pero se unen con la intención de querer matar a Jesús. ¿Pero qué mal ha hecho Jesús? En realidad Jesús no había hecho ningún mal. Solamente él había hablado 3 palabras al paralítico, al hombre sano: extiende tu mano. ¿Acaso no se puede hablar en el día de reposo tampoco? Él habló sencillamente 3 cosas. ¡Wow! Pero sabe que de esta historia que ocurrió muchos siglos atrás, hay muchas cosas prácticas que podemos aprender. Voy a mencionar varias cosas que me llaman la atención. En primer lugar, la costumbre de Jesús para ir a la sinagoga. Como buen judío, él iba fielmente a la sinagoga, a las reuniones. Dios espera de nosotros también que vayamos a la iglesia. Quizás ahora estamos en un tiempo diferente con todo el tema de la cuarentena, pero tenemos nuestros cultos de forma virtual. Y es importante que vayamos a nuestro culto virtual. A veces hay hermanos que en este tiempo están pensando que estamos de vacaciones y casi se olvidan de las reuniones. Jesús fue a las reuniones de su tiempo. No era lo mismo que asistir a una iglesia local. Era reuniones de los judíos en las sinagogas, pero tenía esa costumbre. Y qué importante es que tengamos el mismo costumbre. Me llama la atención también que el hombre que tenía la mano seca estaba también en la sinagoga. Estaba enfermo, pero estaba en la sinagoga. La mayoría de nosotros cuando estamos enfermos, la primera cosa que pensamos es: vamos a quedar en casa. No vamos a ir a la reunión hoy. Pero nosotros como cristianos es importante asistir a nuestras reuniones. Ahora yo sé que hay circunstancias que a veces somos tan enfermos que es prácticamente imposible ir. Pero es posible estar enfermo y ir a las reuniones a veces. Yo me acuerdo de ocasiones que he jugado fútbol y he roto la pierna. Y mi pierna estaba en yeso por 6 semanas. No me quedaba en casa, yo iba a la iglesia. Hasta yo predicaba con la pierna en los yesos. No había nada mal con mi boca. El problema era con mi pierna.
Y es importante ir a las reuniones. Otra cosa que me llama la atención es que es posible estar en las reuniones, pero con motivaciones equivocadas, con razones equivocadas. Pero los fariseos también estaban en la reunión, pero ellos no vinieron para escuchar la palabra de Dios y, por cierto, escuchar del gran maestro, nuestro Señor Jesucristo. Ellos estaban allí en la reunión con mucha atención, sí, vigilando a Jesús, cada palabra, cada movimiento, cada cosa que hacía, buscando en qué podían agarrarlo para acusarlo. Porque es posible ir a una iglesia, pero con motivaciones equivocadas. Esta historia me muestra también que es posible que uno puede tener los corazones endurecidos. No solamente dice que le acechaban. En el relato de Marcos dice que Jesús, mirándolos alrededor, porque Jesús está en el medio, y él los observa alrededor, y dice que Jesús estaba entristecidos por la dureza de sus corazones. Personas con corazones endurecidas, pero están en un lugar religioso. Un lugar donde se lee las escrituras. Un lugar donde se adora a Dios. Y con Cristo mismo presente. Tenían sus corazones endurecidos. Uno de los peligros que tenemos que tener mucho cuidado es por nuestro corazón. Y el peligro que nuestro corazón se endurezca. Ahora, muchas veces cuando pensamos de personas con corazones endurecidos, decimos, bueno, estos son los incrédulos, los inconversos, los de afuera. Ellos tienen corazones duros. Pero cuando yo leo el Evangelio de Marcos, veo varias ocasiones que Jesús habla de sus discípulos, que sus discípulos tenían corazones endurecidos también. En Marcos capítulo 16. Versículo 14. Después de la resurrección de Jesús, se dice finalmente, Jesús se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa. Y observa esta frase, y les reprochó su incredulidad, ¿y qué más? Su dureza de corazón. Está hablando de los discípulos, los 11. Porque es posible que aún los creyentes tengamos nuestros corazones endurecidos. Quizás una gran pregunta en esta ocasión es, ¿cómo es tu corazón? ¿Está duro para con Dios? ¿O está blando? ¿Está suave? ¿Está dispuesto para escuchar a Dios y hacer las cosas que Dios quiere? Porque a veces como creyente podemos llegar a estar en un estado de corazón que estamos resistentes a Dios. Que cuando Dios quiere hacer ciertas cosas en nuestras vidas decimos, no. No. No, no, no. Pero ¿cómo es tu corazón en esta mañana? Esta historia nos enseña también otro detalle muy importante. Nos enseña acerca de la importancia de hacer el bien en todo momento. Jesús preguntó, ¿es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal? Ellos no querían responder esa pregunta, pero Jesús les respondió con argumentos. Es lícito hacer bien en el día de reposo.
Para ellos, ese asunto de hacer bien, en cierta forma, era para el domingo, para el lunes, para el martes, para el miércoles, para el jueves, para el viernes, pero sábado, Pero la enseñanza de Jesús es que hay que hacer el bien en todo momento. Una de las personas que estuvo probablemente en la sinagoga ese día con Jesús es uno de sus discípulos, Pedro, porque ellos seguían a Jesús por todo lado. Y hay una cosa que Pedro dice de Jesús que me gusta. Hechos capítulo 10. Cuando Pedro fue invitado para ir a una reunión en la casa de Cornelio, él predicó acerca de Jesús. Y hay una frase de que él habló en ese día que me gusta, pero muchísimo. Dice el versículo 37 y 38. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y nota esta frase. Y cómo anduvo haciendo ¿qué? Haciendo bienes. Cómo anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba. Una de las cosas que Pedro recuerda de la vida de Jesús era la bondad que se reflejaba en la vida de Jesús. Andaba haciendo bienes. Era parte de su estilo de vida. Hacer bien. Era bondadoso de corazón, pero sus acciones también eran bondadosas en todo momento. Mis queridos hermanos, estamos en tiempos muy especiales, diferentes. Tiempos de cuarentena, de coronavirus. Pero quiero recordarles que es lícito hacer bien en tiempos de cuarentena también. Tanto tiempos cuando no hay cuarentena como tiempos donde hay cuarentena, es lícito hacer bien. Quiero que observen varios textos. Hebreos capítulo 13, versículo 16. En Hebreos 13 hay una lista de mandatos, y especialmente mandatos para no olvidar ciertas cosas. Y cuando llega al versículo 16, dice, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis. ¿Por qué? Porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Dios se queda contento. Dios se siente feliz cuando nosotros, sus hijos, estamos ocupados en hacer bien y ayudar a otros. Esto fue la cosa que caracterizó la vida de Jesús y que debe caracterizar nuestras vidas también. Otro versículo, Gálatas capítulo 6. Versículos 9 y 10. Dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Así que, como conclusión, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos.
y mayormente a los de la familia de la fe. Una de las cosas que he estado animando a mis hermanos aquí en la isla de Curazao en este tiempo de cuarentena es en cuanto a esto. Les he hablado acerca de la importancia de obedecer a las autoridades como Dios manda, pero también les he animado a hacer bien, a ayudar a otros en este tiempo. Que no pensemos solamente en nosotros mismos, quiero que pensemos en los demás, que busquemos el bienestar de otros. Hay muchas oportunidades en este tiempo para hacer bien a otros. Cuando surjan las oportunidades, debemos aprovecharlo. Pero también si hay la oportunidad de crear posibilidad de hacer bien a otros, hagámoslo. Y especialmente cuando se trata de hermanos en la fe. Hay que ayudar, hay que servir y hacer bien. Dios se queda contento con eso. Jesús dijo una vez que debemos hacer buenas obras para que los de afuera vean nuestras buenas obras y glorifiquen nuestro Padre que está en los cielos. Eso es Mateo 5:16. Muy, pero muy importante. Ahora, hay muchas otras aplicaciones más que podemos sacar de este pasaje. Yo tengo como unos 15 más, pero no voy a tratar todos esos 15. La reunión va a terminar a la noche. Simplemente quiero terminar con algunos detalles. La sanidad del hombre con la mano seca. No obró fe en esos fariseos. A pesar de que fueron testigos de ese milagro extraordinario, ellos no decidieron, vamos a creer en Cristo. Ellos salieron, reunieron con los herodianos y pensaban, vamos a matar a ese Jesús. La reacción que deberían haber tenido era de creer en Jesús. Pero ni aún con esos milagros que ellos pudieron haber visto en su sinagoga anteriormente, en lo que Jesús había hecho en la casa de Pedro, ellos no tenían duda que Jesús sanaba a las personas, sanaba de forma milagrosa, espectacular, instantánea y de una forma innegable. La Biblia decía claramente que cuando Dios mismo vendría, en Isaías 35, 4 y 6, que Él sanaría personas paralíticas, personas ciegas, personas mudas. Ni aún así llegaron a creer en Cristo. Más adelante se va a mencionar que Jesús va a pronunciar algunas maldiciones sobre algunas ciudades en el norte de Israel. Dice, ay de ti Betsaida, ay de ti Corazín, ay de ti Capernaum. Porque si en ti se hubieran hecho eso, esos milagros se hubieran hecho en Tiro, en Sidón, hace tiempo que esa gente había arrepentido. A pesar de todos esos milagros, no llegaron a captar la realidad de quién era Jesús. A pesar de que demonios mismos hablaron en la sinagoga diciendo, tú eres el santo de Dios. A pesar que en sus conversaciones que Jesús tuvo con ellos anteriormente en cuanto al tema de la sinagoga, Jesús le dijo, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. No lograron a captar quién era él realmente. Y había muchos en el norte de Israel
que no captaron bien quién era Jesús. Aún la familia de Jesús se menciona en Marcos capítulo 3, que en dado momento vinieron a una casa para buscar a Jesús. Y dijeron, está fuera de sí, está loco. Los líderes religiosos decían, ese Jesús está poseído por un demonio. Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que yo soy? Ellos dijeron, eres Juan el Bautista resucitado. Elías. Alguno de los antiguos profetas que ha resucitado. No tenían un concepto claro de quién era Jesús. Entonces Jesús preguntó a los 12, ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Y Pedro respondiendo en el nombre de los 12, dije, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Esa es la conclusión que Marcos quería que todos llegaran. Porque él está escribiendo este evangelio con el objetivo de presentar a Jesús como el Hijo de Dios. Quizás va a haber gente que está escuchando, o quizás más adelante escuchará este mensaje, que necesitan encontrar a Jesús como el Hijo de Dios, como el Salvador de sus vidas. La predicación de los apóstoles se concentraba sobre el tema Jesús es el Cristo, Jesús es el Mesías prometido por los profetas del Antiguo Testamento. Sus palabras lo demuestran, sus milagros lo demuestran. Ese Jesús murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, conforme a las Escrituras del Antiguo Testamento. Ese Jesús fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras del Antiguo Testamento. Ese Jesús es el único Salvador del mundo. Solamente por la fe en Él, al aceptarle a Él por la fe, confiar en Él por la fe, uno recibe perdón de pecados, uno recibe vida eterna. No es por nuestras buenas obras que somos salvos. No es por nuestra religión, no es por nuestro bautismo, no es por nuestra filosofía, no es por nuestros esfuerzos. Es solamente por la fe en Él. Y ojalá haya personas que puedan escuchar este mensaje y llegar a conocer a Jesús, el Hijo de Dios, como el Salvador personal de sus vidas. Muchas gracias, mis queridos hermanos, por la paciencia para escuchar la palabra de Dios a través de este medio. Que Dios les bendiga grandemente.